Buenas tardes a todos, bienvenidos a El Pacto de Gracia, nuestro ministerio aquí en Chicago Heights, Illinois. Mi nombre es el pastor Rubén Cernas. Amados, saludos a todos nuestros seres queridos. También saludos a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, aquí en Chicago, también en California, en México, en Centroamérica, en Sudamérica y en el Caribe. Amados, antes que comenzamos a nuestro servicio de hoy, nada más tengo dos anuncios. Primero, envié a todos una lista de peticiones. Oren por estas peticiones entre semana. Esta lista lo ayudará a orar por nuestro ministerio, por nuestra ciudad de Chicago Heights, también por nuestros misioneros. También, amados, tengo otro anuncio. En YouTube, en la sección de comentarios, puse enlaces para los cantos, para que puedan escuchar los cantos ahí en casa. Así, amados, son todos los anuncios de hoy. Y ahora vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración. Aquí leemos el Salmo número 100, los versículos 1 a 5. El Salmo número 100. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ahora, amados, ahora les voy a decir el saludo de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amados, nuestro primer canto es el número 395, Oh Cristo, yo te amo. Aquí en nuestro himnario, celebremos su gloria. El número 395, Oh Cristo, yo te amo. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres sé. Ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Amén. Ahora, amados, durante este tiempo del servicio, voy a leer la ley de Dios aquí en Éxodo, capítulo 20. Aquí leemos los 10 mandamientos. Aquí Éxodo, capítulo 20, el versículo 1 hasta el versículo 17. Y, amados, el libro de Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. Aquí leemos la ley de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y amados, para ayudarnos a crecer en nuestro conocimiento de la ley de Dios, ahora vamos a tomar tiempo para pensar más de lo que exige Dios de nosotros según el quinto mandamiento. Y para ayudarnos a entender mejor el quinto mandamiento, les voy a leer la explicación del Catecismo de Heidelberg. Aquí leemos la pregunta y la respuesta 104. ¿Qué ordena Dios en el quinto mandamiento? Que yo muestre todo honor, amor y fidelidad a mi padre y a mi madre, y a toda autoridad sobre mí, que me someta con debida obediencia a toda su buena instrucción y corrección, y que también soporte pacientemente sus debilidades, ya que es la voluntad de Dios gobernarnos por medio de ellos. Así que, amados, nosotros debemos respetar y honrar las autoridades en nuestras vidas, dentro y fuera de la casa. Y, amados, ¿quiénes de nosotros hemos cumplido con este requisito de la ley de Dios perfectamente? Ninguno de nosotros. Por eso damos gracias a Dios que Cristo sí cumplió la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar. Él sí obedeció perfectamente a su Padre Celestial para hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre es la salvación del pueblo de Dios. Y Cristo obedeció perfectamente en sus palabras, pensamientos y acciones. Obedeció su Padre Celestial y cumplió los requisitos de la ley de Dios. Y leemos acerca de eso en Mateo capítulo 5. Aquí, cuando aprendemos acerca del Sermón del Monte, aprendemos acerca de la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios que por medio de su obediencia obtenemos la rectitud de Cristo que está acreditada a nuestra cuenta. Así que la obediencia perfecta de Cristo está acreditada a nuestra cuenta espiritual, y abrazamos a Cristo y su rectitud y su perdón con el instrumento de la fe. Y también la fe es un don de Dios. Así que aquí leemos, amados, cómo Cristo vino para cumplir con la ley de Dios. Aquí leemos Mateo 5, el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que gracias a Dios por la obediencia perfecta de Cristo. En Él obtenemos la rectitud, el perdón,
la vida eterna. En Él todas las promesas son sí y amén. Gracias a Dios. Amén. Ahora, amados, otra bendición que tenemos es la bendición de la oración. La oración es muy importante en nuestra vida diaria. Y amados, yo les mandé una lista de peticiones, así que por favor en casa oren por estas peticiones entre semana. Es muy importante. Y amados, ahora vamos a orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo, nuestro mediador, con la ayuda del Espíritu Santo. Y al fin de nuestra oración familiar, también vamos a decir todos juntos las palabras del Padre nuestro. Y las palabras del Padre nuestro están en su boletín, aquí en el orden del servicio. Tenemos las palabras del Padre nuestro. Así que, amados, ahora vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por nuestra salvación. Te damos gracias por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que por medio de su vida perfecta obtenemos la rectitud acreditada a nuestra cuenta espiritual, y por medio de su sacrificio perfecto en la cruz obtenemos el perdón de los pecados y nuestra adopción en la familia de Dios. Y Señor, por medio de su resurrección obtenemos la garantía de nuestra resurrección en el futuro. Señor, en esta vida siempre dependemos de ti y pensamos de las necesidades de tu pueblo en este tiempo de oración. Señor, te pedimos por Anita Solano. Oremos por Anita y sus ataques de pánico y ansiedad. Señor, oremos por Rafael Briones, el papá de una amiga de Anita que tiene el coronavirus. Señor, pedimos por la sanación y la salvación de Rafael Briones. Señor, también pedimos por el papá de Elda Cruz, Miguel Ángel San Vicente Garibay. Oremos por sus riñones que no están funcionando correctamente y posiblemente necesita un donante. También pedimos por el bienestar de la mamá y los hermanos de Elda Cruz. Señor, oremos por David Cruz, que tiene un pie lastimado. Tiene dolor en su brazo izquierdo, la espalda y la pierna izquierda. Oremos por la sanación de nuestro querido hermano David Cruz. Señor, también oremos por Marta Mozo. Señor, que ahora puede respirar mejor, pero todavía tiene mucho dolor de cabeza ya por 5 semanas. Y no se sabe exactamente por qué tiene este dolor de cabeza. Señor, pedimos que dé sabiduría a los doctores para averiguar por qué tiene ese dolor y darle tratamiento y medicina para ayudarle con este dolor. Señor, oremos por doña Sonia, que está mejorando de su brazo. Señor, también oremos por don Héctor, que tiene un dolor de muelas. Señor, oremos por Graciela Puente y Señor, oremos por nuestra hermana que tiene asma y ansiedad. También te pedimos, Señor, por el hijo de Graciela, Jaime, que perdió su trabajo. Oremos, Señor, por David e Yvonne Arsenault, que los dos trabajan en Lansing Christian School, la escuela cristiana cerca de nuestro ministerio, que los dos se jubilarán al fin de este año escolar. Muchas gracias, Señor, por su trabajo en Lansing Christian School, en la escuela cristiana. Señor, también pedimos por Teo García. Damos gracias que está bien de salud. Oremos por su hermana Luisa, que tiene cáncer. También, Señor, oremos también por un pariente, Susana, que estaba enferma, pero ahora se siente mejor.
Gracias, Señor, que Susana se siente mejor. Oremos también por la familia de Alma Martínez, especialmente Jorge, el hijo de Alma, que está enfermo de su garganta. También, Señor, oremos por Natalia, la nieta de Alma, que sí tiene el coronavirus, pero gracias a Dios está mejorando. Oremos por la familia Serafín en México. Señor, oremos por Armando, Valeria, Armandito y Celia. Damos gracias que están bien de salud. Oremos por la salud de Doña María. Oremos por el trabajo de Armando. Y oremos por los estudios de Valeria y Armandito. Y oremos por el bienestar de Celia y toda la familia. También, Señor, te damos gracias por nuestros queridos hermanos Arnold Laver y su familia, y Christian García y su familia. Oremos por sus estudios en el Seminario Reformado de Mid-America, y que los dos están en su último año del seminario. Pedimos por tus bendición, Señor, sobre sus estudios y también sus planes después de graduación. Señor, oremos por la Iglesia Reformada Faith URC en Beecher. Gracias, Señor, por el apoyo que nos han dado supervisando esta obra y nuestro ministerio. Señor, oremos por sabiduría para los ancianos y los diáconos, mientras que escuchan sermones de varios candidatos, y oremos, Señor, por un nuevo pastor para la Iglesia Reformada Faith URC en Beecher. Te damos gracias por nuestros queridos hermanos en Beecher. Oremos, Señor, por las personas que necesitan trabajo. Oremos por las personas que tienen que cerrar sus negocios. Oremos, Señor, por las personas que están enfermas, que tienen el coronavirus. Y pensamos especialmente de los residentes de Chicago y los residentes de Illinois. Señor, cómo queremos reunirnos otra vez en la iglesia los domingos. Y Señor, que se haga tu voluntad. Señor, ahora concluimos con las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, otro canto es el número 244. 244 en nuestro himnario. Celebremos su gloria. Y el nombre de este canto es Glorioso Cristo. Glorioso Cristo. Aquí leo la primera estrofa de Glorioso Cristo, el número 244. Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios, te doy loor. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y Salvador. Amén. Ahora, amados, nuestro pasaje de hoy es Santiago capítulo 3, el versículo 13 al versículo 18. Hoy, este día, vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Santiago. Así que ahora vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, aquí comenzando en el versículo 13. Ahora, aquí leemos la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La palabra de Dios. Amados en Cristo Jesús, cuando luchamos con las preguntas más importantes de la vida, ¿dónde buscamos la sabiduría? Los incrédulos confían en la sabiduría del mundo. Los incrédulos escuchan a los sabios terrenales para aprender cómo pensar, actuar y hablar. Aprenden las reglas de la vida de los filósofos terrenales. Por ejemplo, un libro muy popular es Las 12 reglas para la vida, escrito por el profesor Jordan Peterson, un profesor de psicología en la Universidad de Toronto, en Canadá. El Dr. Peterson ofrece 12 reglas para que las personas puedan vivir una vida ordenada en un mundo de caos. Sin embargo, él no es cristiano. No cree que el mal y el sufrimiento puedan ser derrotados. El bien y el mal estarán presentes en el mundo y en la cosmovisión del Dr. Peterson podríamos experimentar algún progreso, pero no hay liberación final de nuestro mundo caótico. Así que para los cristianos sabemos que el pecado, la enfermedad y la tristeza de nuestro mundo caído son el resultado de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. En otras palabras, el pecado de Adán resultó en un mundo pecaminoso. Sin embargo, Jesucristo, el segundo Adán, nuestro nuevo representante ante Dios, vino a salvar a su pueblo y rescatarnos del pecado y de la miseria. Cuando Jesús venga nuevamente, por segunda vez, traerá a su pueblo a la nueva creación. En la nueva creación, en los nuevos cielos y la nueva tierra, no habrá pecado, ni tristeza, ni enfermedad, ni caos. Como cristianos, Cristo es nuestro Salvador y también nuestra sabiduría. Cristo es nuestra fuente de sabiduría más que los sabios del mundo. En el pasaje de hoy, Santiago nos ayuda a distinguir entre la sabiduría divina y la sabiduría terrenal. Para ayudarnos a discernir entre estos dos tipos de sabiduría, vamos a considerar 3 puntos. Primero, la sabiduría del mundo. Segundo, la sabiduría de Dios. Y tercero, los tesoros de la sabiduría. Así que el primer punto, la sabiduría del mundo. Santiago, el autor de esta epístola, era el pastor de la iglesia cristiana en la ciudad de Jerusalén. Muchos de sus antiguos miembros vivían en diferentes partes del Imperio Romano. Y cuando Santiago recibió informes
sobre la vida espiritual de sus antiguos miembros, estaban pensando y actuando de acuerdo con la sabiduría del mundo. Estos ex miembros vivían un estilo de vida pecaminosa. Se estaban comportando como el mundo en lugar de como Cristo. Y Santiago abordó estas preocupaciones pastorales escribiendo esta epístola. Un problema espiritual fue el pecado de la lengua. Hubo desacuerdos porque la gente no podía controlar sus lenguas. Habían diferentes grupos y cada grupo tenía su propia agenda. Había una falta de unidad entre los miembros, entre los cristianos, y también no estaban unidos en la verdad ni en el amor de Cristo Jesús. Amados, la iglesia cristiana no debe comportarse así. Por esta razón, Santiago se enfocó en el uso apropiado y el poder de la lengua. En el capítulo 3, aquí en esta epístola, debemos usar nuestra lengua para alabar a Dios y también para amar a nuestro prójimo y amar a los cristianos. Nuestra conducta debe guiarse por la sabiduría de Dios, no por la sabiduría del mundo. Sin embargo, los recipientes de esta carta dieron más peso a la sabiduría del mundo que la sabiduría de Dios. El efecto de la sabiduría mundana es un mal fruto espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que un árbol malo da frutos malos y un árbol bueno da frutos buenos, como Cristo nos enseñó en Mateo 7, el versículo 17. Santiago destacó los motivos pecaminosos que producen mal fruto espiritual. Y aquí leemos en nuestro pasaje de hoy, el Santiago capítulo 3, el versículo 14, estos motivos pecaminosos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Así que Santiago menciona los celos, pero debemos distinguir entre los celos piadosos y los celos amargos. Por ejemplo, Dios está celoso de su iglesia. Dios quiere su iglesia solo le adore. Dios está celoso de la adoración de su novia, la iglesia cristiana. La relación entre Dios y su pueblo es una relación exclusiva. Y si la iglesia adora a un Dios falso, entonces la iglesia cristiana es culpable de adulterio espiritual. En nuestro pasaje de hoy, Santiago capítulo 3, Santiago se refiere a los celos amargos. Los celos amargos son un deseo de poseer ciertas cosas para alcanzar un alto estatus. Cuando no poseen estos elementos deseados, están resentidos. Están descontentos con lo que tienen y se obsesionan con lo que les falta. Estas personas pecaminosas también son culpables de ambición egoísta. Sus corazones están dominados por sus objetivos personales. Están motivados por el narcisismo. Independientemente de las consecuencias, insisten en hacer las cosas a su manera. No les importa si sus acciones crean divisiones dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo de Dios. Una vez que alcanzan sus objetivos, se jactan de sus logros y posesiones. Así que hay una ironía trágica.
sobre estas personas celosas y ambiciosas. Aunque se consideran cristianos, actúan como el mundo. Actúan como el mundo y traen vergüenza al nombre de Dios. Por lo tanto, Santiago condena estos motivos y actitudes pecaminosas. Aquí leemos en nuestro pasaje de hoy, Santiago capítulo 3, el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría terrenal ignora a Dios y también ignora la verdad de Dios. Según la sabiduría terrenal, el hombre es grande, pero Dios es pequeño. La sabiduría terrenal no es espiritual, se opone al Espíritu Santo. No entiende las realidades espirituales de la Biblia. La sabiduría diabólica está bajo la influencia del diablo. El diablo rechaza la autoridad de Dios y el diablo rechaza la autoridad de la Biblia. El diablo es el padre de las mentiras y crea confusión llamando a las cosas malas buenas y las cosas buenas malas. Por ejemplo, el diablo dice y considera los celos amargos y la ambición egoísta como virtudes. Santiago advirtió sobre las consecuencias de la sabiduría mundana dentro de la iglesia y aquí leemos Santiago capítulo 3, el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Así que la ambición egoísta resulta en contención dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en lugar de perseguir la unidad de la iglesia, las personas persiguen el poder y la influencia. Y también tales personas son culpables de perseguir su propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Tales pecados destruyen la paz y el orden dentro de la iglesia. En el mundo, cuando estamos hablando del mundo y la sabiduría terrenal y mundana, el mundo dice que la ambición egoísta es perfectamente aceptable. No importa cómo alcances tus metas. Lo que importa es que los consigas. El fin justifica los medios. En tal ambiente, las personas justifican sus pecados porque sus pecados les ayudan a alcanzar sus metas. Cuando las personas justifican sus pecados, pierden sus almas. Ahora el segundo punto, la sabiduría de Dios. Santiago pudo identificar a una persona sabia por su conducta. Como leemos aquí en nuestro pasaje de hoy, Santiago capítulo 3, el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que una persona sabia lleva buen fruto espiritual. Y una persona sabia es mansa. Durante la época del Nuevo Testamento, la cultura griega no valoraba la mansedumbre. Sin embargo, la mansedumbre no es debilidad según la Biblia. La mansedumbre es sumisión a la palabra de Dios y la voluntad de Dios. La buena conducta es vivir la vida cristiana de una manera hermosa. Una vida santa hace atractiva la vida cristiana. Cuando Santiago escribió sobre la sabiduría de Dios, su comprensión fue influenciada por el Antiguo Testamento.
el libro de Proverbios es un libro del Antiguo Testamento lleno de dichos sabios. En Proverbios, la sabiduría consta de 3 partes. Primero, aquí leemos Proverbios capítulo 1, el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona sabia teme al Dios verdadero. Dios es el Creador, el Redentor y el Santificador. En segundo lugar, la sabiduría distingue entre el bien y el mal, como leemos en Proverbios capítulo 2, el versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. En tercer lugar, la sabiduría es la aplicación adecuada de las verdades de Dios a nuestras vidas, como leemos en Proverbios capítulo 2, el versículo 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Las 3 partes de la sabiduría divina según Proverbios son el temor a Dios, el conocimiento de la verdad y la aplicación de la verdad a nuestras vidas. La sabiduría divina es un conocimiento unificado que proviene solo de Dios. La sabiduría divina explica quién es Dios, quiénes somos nosotros, y también nuestra relación con Dios y nuestra relación con el mundo. Dependemos de Dios para todas nuestras necesidades, inclusive nuestra necesidad de sabiduría. En nuestro pasaje de hoy, Santiago identificó 7 atributos de la sabiduría divina. Aquí leemos en nuestro pasaje de hoy, Santiago capítulo 3, el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que esta lista que nos da Santiago en el capítulo 3 es exactamente lo contrario de los vicios mencionados en Santiago capítulo 3, los versículos 14 a 16. Esta sabiduría bíblica, esta sabiduría divina, viene de lo alto, es decir, viene de Dios que está en los cielos. El primer atributo es la pureza. Dios es puro y queremos reflejar su pureza en nuestra vida. Una persona sabia exhibe integridad moral y espiritual, está libre de motivos pecaminosos. El segundo atributo es ser pacífico. Él ama y promueve la paz. Él tiene paz con Dios y paz con su prójimo. La iglesia se caracteriza por la paz, no por la división. El tercer atributo de la sabiduría divina es ser amable. Una persona amable confía en Dios en circunstancias difíciles. Es lento para pelear y puede soportar la injusticia sin odio. El cuarto atributo es benigna. Se somete a la voluntad, normas y disciplina de Dios, respeta la opinión de los demás y él sopesa cuidadosamente ambos lados de una discusión. Es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para hallarse, como leemos en Santiago capítulo 1, el versículo 19.
Estos primeros atributos acerca de la sabiduría divina promueve la paz en la iglesia, en lugar de la lucha y la competencia. El quinto atributo es la misericordia. Santiago asocia la misericordia con el buen fruto. Una persona sabia está ansiosa para ayudar a los demás, como leemos en Santiago 2, los versos 12 a 17. Actúa como el buen samaritano al mostrar misericordia a los necesitados, como leemos en Lucas 10, los versos 25 a 37. El sexto atributo es la imparcialidad, sin incertidumbre. No muestra favoritismo, como leemos en Santiago 2, los versos 1 a 11. Él responde a cada individuo adecuadamente. Trata a todos con dignidad, porque están hechos a la imagen de Dios. Santiago 3, el versículo 9. Su máxima lealtad es a Dios, no al hombre. El séptimo atributo de la sabiduría divina es la sinceridad, es decir, sin hipocresía. Es genuino, no hipócrita, se comporta igual en público que en privado, no es culpable de engaño, no usa una máscara y él actúa honestamente. Desde el comienzo de esta epístola, Santiago reprendió a los que tienen doble ánimo, como leemos en Santiago 1, el versículo 8, es decir, los que dudan a Dios. Santiago alabó a aquellos que son firmes en su fe y comprometidos con los caminos del Señor. Hay estabilidad en su doctrina y vida. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esta descripción de la sabiduría divina? ¿Por qué Santiago nos dio esta lista de 7 atributos de la sabiduría divina? ¿Por qué? Porque Santiago quería promover la paz en la iglesia cristiana. Como leemos en nuestro pasaje de hoy, Santiago capítulo 3, el versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dentro de un ambiente pacífico, los frutos de la justicia y la rectitud florecerán. Ahora el tercer punto, los tesoros de la sabiduría. Cuando leemos la epístola de Santiago, escuchamos ecos de las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. En este Sermón del Monte que dio nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, Jesús explicó el significado de la ley, el significado de los mandamientos de Dios. Antes de su explicación de la ley, Cristo enumeró las bienaventuranzas. Cuando comparamos la lista de Jesucristo y la lista de Santiago, notamos similitudes. Por ejemplo, aquí leemos en Mateo 5, el versículo 5 hasta el versículo 9. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando leemos la lista de Cristo
y la lista de Santiago, estas son las virtudes que el Espíritu Santo obra en nosotros. En las bienaventuranzas, Jesús describió el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Jesús nos ha dado su Espíritu Santo para santificarnos y nos hace más y más y más como Él. Estas virtudes se muestran perfectamente en la vida y en la persona de Cristo Jesús. Las bendiciones espirituales que leemos en Mateo 5 se otorgan al pueblo de Dios a base de la obediencia de Cristo. Es decir, Jesús vino a cumplir los requisitos de la ley en nuestro lugar, como leemos en Mateo 5, el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que a base de la perfecta obediencia de Cristo a la ley, todas las bendiciones de Dios se otorgan al pueblo de Dios. Cristo no solo nos salvó, sino que también nos santifica por su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da la gracia de vivir según la sabiduría de Dios. Dependemos del Espíritu para preservar la unidad, la verdad y el amor dentro de la iglesia. Cada buena dádiva y cada don perfecto proviene de Dios, según Santiago capítulo 1, el versículo 17. A medida que tomamos decisiones sobre la dirección de nuestra vida, clamamos a Dios por sabiduría, como leemos en Santiago capítulo 1, el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria a Dios, porque Cristo es nuestra sabiduría, como leemos en Colosenses 2, el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que gloria a Dios, porque Cristo es nuestro Salvador y nuestra sabiduría. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que Cristo es nuestro Salvador y nuestra sabiduría. Y Señor, ¿cómo necesitamos sabiduría? Señor, ayúdanos, Señor, discernir y distinguir entre la sabiduría mundana y la sabiduría divina. Y, Señor, ¿cómo necesitamos tu sabiduría divina y bíblica para guiar nuestros pasos y guiar nuestro camino? Dependemos de ti, Señor, para glorificarte en esta vida y cómo necesitamos tu sabiduría divina. Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a concluir con un canto. Nuestro último canto es el número 506. Aquí en nuestro himnario, Celebremos su Gloria. El número 506. Para siempre su bondad. Aquí leo la primera estrofa. ¿Qué podemos ofrendar? ¿Qué presente digno dar? Dediquemos hoy a Él bienes, vida, alma fiel. Para siempre su bondad al Señor magnificar. Amén. Ahora, amados, la bendición de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros. Amén.